Ok. Números complejos de forma polar. Vamos a hacer un repaso de lo que ya habíamos visto. Objetivo, representar geométricamente un número complejo. Interpretar geométricamente la adición de un número complejo. Ya vamos a hacer la adición, suma y resta, para verificar y determinar el módulo de números complejos. Bien, repaso general de un número complejo de forma binaria o forma algebraica. Bueno, vamos a hacer un repasito de lo que ya vimos. ¿Sí? Estos PDFs ya están en su aula virtual, eran de la pizarra virtual de la clase pasada, ¿sí? La clase de ayer. Entonces, tenemos un número complejo, z igual, su parte binaria es una adición binaria, ¿no es cierto? Su forma algebraica, la parte real es a y la parte imaginaria es b. ¿Ok? Si teníamos solamente parte real, ya no sería prácticamente un número complejo, ya que sería un número real, ¿no es cierto? Puede ser un fraccionario, un número racional, irracional, un número entero, natural, cualquiera de esos. Solamente tendría parte real. Pero si solo tengo una parte imaginaria, o sea que la parte real es igual a cero o no hay, el número complejo es un imaginario puro, ¿sí? Y ese era el ejemplo que teníamos aquí. En la forma de utilizar la suma de forma binaria, adición, sea suma o sea resta, era parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. El producto, en cambio, el producto era utilizando la propiedad distributiva, dando como resultado la parte real y la parte imaginaria. La operación de producto entre números complejos me da como resultado otro número complejo. Y la operación de suma y resta también otro número complejo como resultado. Esto ya lo vimos. Luego vimos el conjugado, un poquito el repaso del conjugado de un número complejo, cambia solamente el signo de la parte imaginaria y esa es la representación de un número complejo conjugado. Y el opuesto cambia el signo de los dos, ¿no es cierto? Del real y del imaginario. El producto entre un número complejo y su conjugado me da como resultado un número real. Y esto ya lo tenemos aquí, ¿no es cierto? Utilizando producto notable, ya que tenemos la suma por diferencia, eso es igual a una diferencia de cuadrados, y al tener el término imaginario al cuadrado, eso es menos 1, y me queda la sumatoria de cada componente al cuadrado. ¿Y para qué me servía el conjugado? Bueno, pues para resolver ejercicios con cociente, ¿no es cierto? Para resolver ejercicios de cociente entre números complejos, z1 sobre z2, multiplicábamos por su conjugado, por el conjugado del denominador. Y obviamente que me da como resultado otro número complejo. Vimos también ejercicios con propiedades del exponente. Esto ya lo habíamos hecho en la clase anterior. ¿Sí? Una forma binaria elevado a un exponente natural. Podríamos haber resuelto con propiedades del exponente, por binomio de Newton y por triángulo de Pascal también, ¿no? Hay varias formas de resolver. Aquí está el ejemplo, ese es de la pizarra de la semana anterior. Vamos a ver, el ejemplo es este, ¿no es cierto? 1 más i elevado a la cuarta, utilizando propiedades del exponente, esto es mucho más sencillito, ¿sí? Potencia de potencia, la propiedad potencia de potencia, y me queda un binario elevado al cuadrado, y eso es un producto notable, muy sencillito. Un binomio al cuadrado, el primer término al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, y más el segundo término al cuadrado, dependiendo del signo que esté conformado el binomio. Una vez resuelto eso, la solución como está elevado al cuadrado sería 2i elevado al cuadrado, y ya tengo la solución un poquito más corta, ¿no? Con propiedades del exponente. Utilizando el binomio de Newton también se puede hacer, también se puede resolver. La fórmula del binomio de Newton es la sumatoria de k que empieza de 0 hasta n, o sea, hasta el valor que esté elevado al exponente, de la combinación de n y de k. En el binomio de Newton hay que conocer combinaciones, ¿sí? Factoriales también, la teoría de combinación y factorial, multiplicado por a elevado a n menos k,
por b elevado a k. ¿Ya? Y es una sumatoria, se va a repetir hasta que, como k empieza desde 0, suponiendo que n es igual a 4, k empieza desde 0 y se va a ir acumulando hasta que sea igual a 4. ¿Sí? Y ahí se terminaría el ejercicio. Aplicando el factorial o la combinación, encontramos que la solución es igual a menos 4. Lo mismo que resolver con propiedades del exponente. Aquí pueden pausarlo, ¿no es cierto?, para que verifiquen por qué el 0 factorial es igual a 1. Aquí está la comprobación de por qué sucede esto, ¿sí?, con un ejemplo práctico. Y aquí está la solución. Y utilizando el triángulo de Pascal para sacar los coeficientes del binomio de Newton, ¿sí? Para sacar los coeficientes 4, 6, 4, 1, 4, 6, 4, dependiendo del número natural que tenga el exponente. Y sale la misma solución. ¿Ya? Esto ya lo habíamos hecho. Aquí está otro ejemplo con i a la u1 menos i a la quinta, pero utilizando propiedades del exponente, que es un poquito más directo. Bien. Eso ya lo habíamos hecho. Entonces, continuando con las propiedades del exponente, vimos ya la forma polar que tiene el número complejo. El número complejo, como tiene forma binaria, significa que puede estar escrito de coordenada, donde que la primera coordenada, la primera componente es la parte real y la segunda componente es la parte imaginaria, utilizando siempre la recta horizontal como la parte real y la recta vertical como la parte imaginaria. Y ahí tenemos el ejemplo, ¿no? La coordenada AB forma un vector, forma un vector que puede ser transformado conociendo la teoría de vectores, que está en la parte de abajo, conociendo las partes de un vector, ¿no es cierto? Su módulo, su dirección, su sentido, su línea de acción. Podemos escribirlo también de forma polar. La forma polar para escribir un vector es con su módulo y su ángulo, ¿sí? Y lo mismo se puede hacer con el número complejo, ya que se representa también de forma polar. Escrito como vector es su módulo y su ángulo. Pero aquí tengo que especificar con su forma trigonométrica, ya que sabemos que el módulo de un vector es utilizando Pitágoras y utilizando identidades trigonométricas, ya que se forma un triángulo rectángulo para poder encontrar el argumento, ¿sí? El ángulo se llama argumento. Y aquí está, ¿no es cierto? Una vez escrito el vector, con su argumento, se forma el triángulo rectángulo y, recordando siempre de que el argumento es positivo siempre que empiece desde el eje de la asíntota, el eje de la asíntota, el eje de la abscisa, o sea, el eje horizontal, en sentido antihorario es positivo. Y si utilizamos el eje del horizontal, en sentido horario es negativo. Por lo que generalmente tenemos que sumar los 360 grados para que tengamos el equivalente positivo a un ángulo negativo, ¿no? Entonces utilizamos el sentido horario como positivo en el eje de la abscisa para determinar su argumento. Y para determinar el módulo, recordamos la teoría sencillita de Pitágoras, donde que R es el módulo, como está en valor absoluto, siempre va a ser un valor positivo, ¿sí? Es una magnitud. Por lo tanto, va a ser, utilizando Pitágoras, el cuadrado de sus coordenadas. Y con eso encontraría el módulo del número complejo de forma polar. Y para encontrar su ángulo, se puede utilizar el ángulo es igual a la tangente a la menos 1, o su argumento, que sería la cotangente de b sobre a, de las coordenadas. Estas dos son las que más vamos a utilizar para determinar la forma de forma binaria a forma polar, ¿sí? Forma trigonométrica. La forma trigonométrica en la que se representa el número complejo es esta. R que multiplica, R es el módulo
que multiplica a coseno del argumento más imaginario seno del argumento. ¿De dónde sale eso? Pues del mismo triángulo. Coseno del argumento es A sobre R, que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. R pasa a multiplicar y me queda que A, que es la parte real, es R coseno del argumento. Y B, aplicando seno del argumento, eso es cateto opuesto sobre hipotenusa. Aquí en el coseno es cateto adyacente, ¿no? En el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Y me queda que la parte B, que es el cociente de la parte imaginaria, es R, que es el módulo, o la hipotenusa multiplicado por el seno del argumento. Reemplazando eso aquí, la forma binaria me queda como forma trigonométrica con el módulo y su argumento. Como el argumento es el mismo, yo podía escribir de forma resumida, ¿no es cierto? Una forma resumida o simplificada de escribir un número complejo en esta forma polar es el argumento, ¿sí? De forma trigonométrica polar, es el argumento, coseno imaginario seno significa estas siglas, cis, y el ángulo que determinamos, ¿no? Y hay otra forma mucho más simplificada, que es la forma polar, ¿no es cierto? Solamente con el módulo y el ángulo, nada más. Bien, eso es lo que hemos visto hasta ahora. Hoy día vamos a continuar resolviendo unos ejemplos para poder interpretarlos mejor, ¿ok? Esta es la gráfica representativa, pero también podemos tener otros cuadrantes, ya que como al ser un vector, recordemos que los números complejos de forma binaria también pueden ser negativos, ¿ok? Ya vamos a hacer eso, ¿ok? Ya, entonces vamos a cambiar este ejercicio a su forma polar. Bien, lo primero es hacer las coordenadas, ¿no es cierto? Para ver en qué cuadrante va a estar este número complejo. Esta es la parte real, esta es la parte imaginaria, y me dice que tiene 4 unidades en el eje real, asumiendo de que empieza siempre desde 0, 1, 2, 3, 4 unidades en el eje real, y 4 raíz de 3. 4 raíz de 3, pues debe ser equivalente a 6, ¿no? 6 punto, casi 7, ¿ok? Pero igual es positivo, entonces vamos a poner que es por aquí, un poquito más arriba, vamos a poner que es 4 raíz de 3, ¿ya? Es casi 6, algo es, ¿sí? 6.9 y un poquito más. 1, 2, 3, 4, 5. Me molé un poquito más ahí. Ya, obviamente no es 6, es un poquito más. Pero la representación es que está en el primer cuadrante, ¿no es cierto? Y ahí vamos a graficar el vector. Ya, recordemos que la definición de vectores es la diferencia entre dos puntos, ¿no es cierto? Siempre vamos a tomar como referencia el punto 0, 0, ¿sí? Para transformar de forma binómica a forma polar, vamos a tomar como referencia la coordenada 0, 0 para escribir el vector R, ¿ok? Y aquí tendríamos su argumento, que es este ángulo de aquí, ¿ok? Tan sencillito como eso. Muy bien, separando esto se forma un triángulo rectángulo, que ya lo conocemos. Es así. Esta parte va a ser la hipotenusa. Este va a ser el ángulo. La base va a ser 4 y la altura va a ser 4 raíz de 3. ¿Ok? Bien, primero, R es igual al módulo del número complejo. Es decir, que utilizamos Pitágoras. Raíz de primera coordenada, 4 al cuadrado más 4 raíz de 3 elevado al cuadrado. R es igual, raíz de 4 al cuadrado es 16, más, aplicando la propiedad aquí, que ya la conocemos, ¿no es cierto? Sería 16 raíz de 3 elevado al cuadrado.
R es igual a raíz de 16 más 16 por 3. ¿Por qué? Aquí se simplifica el exponente con el símbolo radical, ya que tiene el mismo índice. R es igual a 16 raíz de 16 más 16 por 3. 3 por 6, 18. Llevo 1, 3 y 1, 4, 48. ¿Ok? Me queda R igual a la raíz de 16 más 48. Eso es 6, 8, 4, 6, 2, 64. ¿Ok? Y me queda la raíz de 64. La raíz de 64, si recordamos un poquito potencias y raíces, la raíz de 64 es 8. 8 por 8, 64. ¿No es cierto? Raíz cuadrada de 64 es 8. Listo, ya tengo el módulo. Ahora lo que me falta es el argumento. No hace falta determinar coseno ni seno porque no quiero escribirlo de forma trigonométrica, aunque sí puedo solamente con el argumento. Recordemos, el argumento es igual a tangente a la menos 1 de B sobre A. B sobre A. ¿Ok? Entonces el argumento es igual a tangente a la menos 1 de B. B es la parte imaginaria, 4 raíz de 3, y A es la parte real. Aquí yo puedo simplificar 4 con 4 y me queda el ángulo es igual a la tangente a la menos 1 de raíz de 3 sobre 1. Bueno, no hace falta escribir sobre 1, solamente vamos a poner raíz de 3. ¿Sí? Aquí, raíz de 3. Y el ángulo va a ser igual a la tangente de raíz de 3, eso es igual a la cotangente de raíz de 3, eso es igual a 60 grados. ¿Ok? Y ya está. Entonces, el número complejo Z1 escrito de forma polar sería Z1 es igual a 860 grados. Y escrito de forma trigonométrica sería Z1 es igual a 8 cis 60 grados. O la otra forma, Z1 es igual a 8 coseno de 60 grados más imaginario seno de 60 grados. ¿Ok? Bien. Aquí hago un paréntesis, significa que esta partecita de aquí, si yo resuelvo con las identidades, debo regresar a la forma binaria, ¿no es cierto? Vamos a hacer esa parte, ¿ok? Solo para explicar, 8 coseno de 60 grados más imaginario seno de 60 grados. Si me pide a la inversa el ejercicio, significa que me da la forma polar o la forma trigonométrica y me pide determinarlo en su forma binaria, simplemente debería calcular esto de aquí, ¿no es cierto? Coseno de 60 grados, eso es igual a 1/2. Y seno de 60 grados es igual a raíz de 3 sobre 2, ¿verdad? Porque son ángulos notables. Z1 es igual a 8 que multiplica a 1/2 más raíz de 3 sobre 2 imaginario. Z1 es igual a 8 por 1/2 es 8 medios más 8 raíz de 3 medios y, ¿verdad? Aquí yo puedo simplificar. La mitad de 8 es 4. Z1 es 4 más la mitad de 8 es 4. 4 raíz de 3 y de forma polar también puedo pasar a la forma binaria. 4 más 4 raíz de 3i que tenía en el ejercicio. Y esa es la solución de los ejercicios. Primero vamos a utilizar, ¿no es cierto?, el plano, de que ya sabemos que la parte real y aquí está la parte imaginaria. Ya, pero ya sabemos que de 0 a la derecha es la parte real positiva y de 0
hacia arriba es la parte imaginaria positiva. Aquí me dice que es 3 en la parte real, muy bien, pero me dice que es menos 3 raíz de 3, ¿no es cierto? Eso es el equivalente a 3 raíz de 3 a 5, un poquito más, 5.1.2 casi, ¿no? Punto 19. Entonces, vamos a ponerle en el eje, pero hacia abajo, porque es negativo. Menos 1, menos 2, menos 3. Por aquí más o menos, como ya sabemos que es negativo, bueno, pongamos nomás el signo 3, raíz de 3. ¿Ok? Bien, entonces no solamente voy a tener un vector, no solamente voy a tener un vector en el primer cuadrante, puedo tener un vector en el cuarto cuadrante. Aquí se formaría este vector y este es R. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿cómo sería el ángulo? El ángulo siempre empieza desde la abscisa y el ángulo es este de aquí. ¿Sí? En sentido antihorario es un ángulo positivo y este es el ángulo. Ya, pero para determinar ese ángulo yo primero puedo trabajar con el ángulo más pequeñito que se ha formado, que puede ser este de acá, ¿verdad? Y ese le voy a poner como alfa. ¿Ok? Ya. Obviamente ese ángulo, si tomo la abscisa en sentido horario, va a ser negativo, pero se ha formado el triángulo rectángulo, que es lo que me interesa para sacar los datos. El triángulo formado sería este de aquí, ¿no es cierto? Esta es la hipotenusa. Y aquí en la parte de la base sería 3. Es un triángulo rectángulo y la altura sería 3 raíz de 3. ¿Ok? Y el ángulo que estamos determinando es alfa. Vamos a ponerlo adentro, alfa. ¿Ok? Bien, entonces aquí, primero, la misma ecuación, ya que con Pitágoras se puede determinar el módulo de el número complejo. Raíz de la primera componente más la segunda, 3 raíz de 3 al cuadrado. ¿Que este signo siempre es positivo? Pues sí. Recordemos el teorema de Pitágoras. Siempre es positivo cuando estoy determinando su hipotenusa. ¿Ok? Entonces es positivo. Raíz de 3 al cuadrado, eso es 9, más 3 al cuadrado es 9 por 3, porque se va a simplificar la raíz del exponente, ¿no es cierto? El radical con el exponente se simplifican, ya que tienen el mismo índice. Y me queda R es igual a la raíz de 9 y 9 por 3, que es 27, ¿verdad? Esto me queda igual. R es igual a 27 más 9, que es raíz de 36, y la raíz cuadrada de 36 es igual a 6. Bien, ya tenemos el resultado del módulo. La raíz de 36 igual a 6, ya tengo el módulo de el número complejo. Ahora me hace falta determinar el ángulo. Ya, entonces voy a determinar, ya sé que es igual a la tangente a la menos 1 o a la cotangente de B sobre A. ¿No es cierto? De la parte imaginaria sobre la parte real. Eso es cierto. Pero en este caso, este ángulo es el ángulo alfa. Entonces, este puedo determinarlo con la tangente. Significa que no estoy encontrando aún el ángulo, que es el argumento para el número complejo, sino lo que estoy determinando es el ángulo que está formado, ¿sí? En el triángulo rectángulo. Porque este está en un cuadrante diferente. Por lo tanto, la tangente, vamos a terminar con tangente del ángulo alfa, es igual a cateto opuesto, que es 3 raíz de 3, sobre cateto adyacente, que es 3. ¿Ok? Aquí yo puedo simplificar y me queda alfa es igual a tangente a la menos 1 de raíz de 3. Y como ya hicimos eso en el ejercicio anterior, ya sabemos que alfa es igual a 60 grados. ¿Ok? Ya, pero ese es el ángulo alfa, 60 grados. Entonces, el que me falta es de mi argumento. Y si no me recuerdo, 360 grados es igual al ángulo que tengo de mi argumento más el ángulo alfa.
despejo de aquí mi argumento y sería 360 grados menos el ángulo alfa, y esto queda igual a 360 grados menos los 60 grados, y eso es igual a 300 grados. Entonces ya tengo mi ángulo, ¿sí? ¿Por qué le resto de 360? Porque todo el eje tiene desde el punto de la abscisa en dar una revolución 360 grados, ¿no? En este caso no está completo, por eso tengo que sumar los dos ángulos para que se complete, por lo tanto es 300 es igual al argumento más alfa. Y ahí he encontrado recién mi ángulo. Entonces, el número complejo Z2 de forma polar sería 6, 300 grados. Escrito de forma trigonométrica, resumida, es 6 cis 300 grados. ¿Ok? Bien, y ustedes pueden, aquí mismo, por ejemplo, el mismo ejercicio, podemos verificar si es que esa es la solución, ¿no? Vamos a hacerlo. Z2 es igual a 6 coseno de 300 más imaginario seno de 300 grados. Z2 es igual a 6 y vamos a determinar coseno de 300 grados es igual a 1/2, ¿no? Y seno de 300 grados, es igual a menos raíz de 3 medios. Sale signo negativo, ¿no? Aquí sería 1/2 más menos sería, ¿no? Menos, más por menos, menos raíz de 3 medios imaginario. Z2 es igual a 6 medios menos raíz de 3, 6 medios. Y puedo simplificar y transformar de la forma polar a la forma binaria también. La mitad de 6 es 3, menos la mitad de 6 es 3, raíz de 3 y, ¿ok? La forma binaria de la forma polar. Entonces, ahí está bien resuelto el ejercicio. Ya, nuevamente, lo primero que vamos a hacer es la gráfica. En este caso, este número imaginario puro, ¿no es cierto? Es un número complejo imaginario puro, porque la parte real no la puedo representar, ¿verdad? Parte real, parte imaginaria. Y me dice que es Z4 igual a I, ¿ok? Significa que esto de aquí va a ir hacia arriba. Y eso es R. El ángulo sigue siendo desde la abscisa hacia acá. Este es mi ángulo. Esto vale 0. Por lo tanto, voy a tener el ángulo, ¿no es cierto? Va a ser 90 grados. ¿Ok? Es tan sencillito como determinar de que este ángulo obviamente va a ser 90 grados, ya que entre el eje real y entre el eje imaginario es un ángulo recto, por lo tanto ese ángulo vale 90 grados. Este ángulo vale 90 grados y R es igual a I, ¿verdad? Es igual a 1 sería. R va a ser igual a 1. ¿Por qué? A ver, vamos a determinar primero R, utilizando la ecuación. R es igual a la raíz de A cuadrado más B cuadrado. Como la parte real no tiene, va a ser R igual a B cuadrado. Vamos a poner 0 cuadrado, 0 al cuadrado, 0 cuadrado, más 1 al cuadrado, la raíz. R es igual a 1 al cuadrado, raíz, y la raíz, bueno, aquí puedo simplificar simplemente y me queda que R es igual a 1. ¿Sí? Sencillito porque solamente tengo la parte imaginaria y es un imaginario puro, ese número complejo. Pero el ángulo siempre lo tomamos en cuenta desde la abscisa, entonces ese ángulo vale 90 grados. Ahora, si queremos determinar el ángulo con la ecuación que ya sabemos, sería la tangente a la menos 1 de B sobre A, ¿cierto? El ángulo es la cotangente o la tangente a la menos 1 de B, parte imaginaria, 1 sobre 0. ¿Ok? Pero ¿qué va a pasar aquí? Yo tengo
1 sobre 0. ¿Y cómo determino eso? ¿No es cierto? Más complicado todavía. La cotangente de 1 sobre 0. ¿Verdad? Porque voy a tener un error matemático. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Determinar seno y coseno de cada una de ellas, como la cotangente. Pero llegamos a la misma conclusión. Entonces, lo único que podemos hacer es tomar como referencia el eje el eje real, como es en sentido antihorario, como va hacia arriba el módulo, tiene 90 grados. Entonces, esto se puede representar como Z4 igual a 1, 90 grados de forma polar. Y representarlo de forma trigonométrica como 1 cis 90 grados del argumento.